¿Cómo están, amados hermanos? Por la gracia de Dios tengo la oportunidad de compartir con ustedes una palabra del Señor. Y pese a la distancia o la forma de comunicación que se está llevando hoy en día, lo maravilloso es que estamos unidos en un mismo espíritu. Y se hace real en nosotros lo que dice Salmo 131:1. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Te invito a que juntos podamos orar. Si tú estás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con la persona que esté a tu lado, inclina tu rostro, tómense de la mano y juntos oremos para que esta palabra traiga luz, traiga revelación a nuestros corazones. Señor, te doy gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, por cómo te manifiestas cada día en nosotros. Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida? Te damos gracias por lo que has hecho y estás haciendo. Gracias porque cada día experimentamos de tu cuidado, de tu favor, de tu gracia. Padre, tú eres todo para nosotros. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestra alegría, tú eres nuestro gozo, nuestro pronto auxilio. Y aprovecho este tiempo para orar por aquellas personas, por aquellos hermanos que enfrentan algún tipo de enfermedad. Te pido que seas tú trayendo sanidad a sus corazones, a sus vidas, a sus cuerpos. Dice en tu palabra que tú te llevaste toda enfermedad en la cruz. Lo creemos, Señor. Lo creemos, Padre. Manifiesta tu amor sobre ellos. También consuela los corazones de aquellos que perdieron a un ser querido. Fortalécelos y que en medio de ese dolor ellos puedan experimentar de tu poder, que puedan experimentar de tu consuelo y que cada día aprendamos a descansar y depender solo de ti, Padre. Oh Señor, oro para que en estos momentos, para que tu palabra sea una revelación a nuestro espíritu, para que tu palabra pueda fortalecer nuestros corazones y podamos estar firmes en ti. Ayúdanos a ser esos ministros de la reconciliación y ser luz en este mundo de oscuridad. Que no dejemos de llevar las buenas noticias a aquellos corazones que aún no te conocen. Sé tú hablándonos. Que tu Espíritu Santo sea ministrando en este tiempo, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Recordemos que Dios es fiel. Él es bueno. Que es un Dios de poder. Que es un Dios de pacto. Que Él es grande. Es un Dios de relaciones y a pesar que este año ha sido un año atípico, ha removido al mundo entero, a pesar que la tierra esté plagada por este virus, la palabra de Dios nunca se detendrá. Su palabra es eterna. Su palabra no pereció cuando el hombre pecó, menos lo va a hacer ahora. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así es que fortalecémonos en el Señor, fortalezcámonos en el Señor, aferrémonos a Él. Y recordemos que Jesús llamó a sus discípulos, caminó con ellos, viajaron juntos, vieron milagros y cada uno de ellos experimentaron muchas cosas con Jesús. Él tuvo piedad y se interesó por un endemoniado que fue liberado de manera impresionante, por un paralítico sano, tempestades siendo calmadas por una orden, una mujer sanada de flujo de sangre, una hija o una niña resucitada, y muchas cosas más que Jesús hizo cuando estuvo acá en la tierra. ¿Y cuántos recuerdan aquellas parábolas que Jesús enseñaba cuando estaba en la multitud? Aquella parábola, por ejemplo, del hijo pródigo. ¿Cuántos recuerdan aquella parábola de la oveja perdida? Ambos fueron contados por Jesús. Y tanto la oveja como este hijo
Ambos estaban completamente perdidos. Por un lado, tenemos a un hijo necio, un hijo que malgastó el dinero que le había pedido a su padre y que fue llevado de una manera progresiva a una ruina total. ¿Cómo terminó? Terminó apacentando cerdos y anhelando comer la comida de estos animales. Y por otro lado tenemos a una oveja que por su desobediencia se perdió. Ambas enseñanzas doctrinales fueron dadas por Jesús. Y ahora quiero mostrarles cómo estas parábolas se reflejan en la vida real. Y es que me refiero al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Aquí está hablando de una persona completamente endemoniada. Y dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a esos cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron avisos en las ciudades y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Versículo 17 dice: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. ¡Wow! Es interesante lo que dice el versículo 1. ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Jesús tomó sus discípulos, cruzaron el mar de Galilea. Pero previo a este mensaje, o previo a este capítulo 5, en el capítulo 4, en el verso 35 para adelante, se describe que ellos enfrentaron una fuerte tormenta. Del lugar donde ellos se encontraban hacia el sitio que ellos tenían que ir, donde se encontraba el endemoniado, pues había una distancia de un aproximado de 15 kilómetros. Y esta es la primera vez que Jesús sale del territorio israelita. ¿Para qué? Para rescatar algo que se había perdido. ¡Wow! Gádara pues era una ciudad, era una de las 10 ciudades que formaba Decápolis.
y era un territorio que estaba ocupado pues por gentiles. Sus ciudades eran esencialmente griegas, tenían sus dioses, tenían sus templos, tenían sus costumbres, sus anfiteatros griegos. Entonces la influencia del paganismo era tan, pero tan fuerte en esta región. Y es curioso lo que leemos en este primer versículo. Pareciera que el viaje que ellos hicieron había sido frustrado. ¿Por qué? Porque los que vivían en esa zona no le dijeron: por favor, Jesús, entra aquí. Todavía hay muchos endemoniados por liberar. Haz milagro por hacer. Por favor, quédate en nuestra ciudad. Sana enfermos. No. La gente lo desechó. Le rogaron que se fuera, que no entrara en las ciudades ni en los alrededores. Tiene lógica que los fariseos rechazaran a Jesús. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones de religión, porque sanaba enfermos en los días sábados, por decir que él era el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Pero los gadarenos, ¿qué les impedía? ¿Cuál era el temor de ellos? Si nosotros observamos la vida de los discípulos, pues vemos que eran constantemente desafiados por el Señor. De una forma u otra, de la misma manera, la iglesia debe ser desafiada constantemente para extender el reino de Dios. Y aquí yo quiero hacer una similitud entre la oveja perdida, el hijo pródigo y este acontecimiento que acabamos de leer con esta persona endemoniada. El hijo pródigo no tenía ningún nombre, no era una persona reconocida, y mucho menos este endemoniado. No estaba en ningún registro. Eran personas desechadas, eran personas que no tenían aparentemente ningún valor. Y así como ellos, ¿cuántos de nosotros estábamos en esa misma situación? No figurábamos en la lista de nadie, solo éramos un número más, y si llegábamos a morir, pues éramos uno más en el índice de mortalidad, sin que tú y yo seamos tomados en cuenta. Para este mundo, nosotros éramos menospreciados, vil, inservibles, y de ese lugar Cristo nos sacó. Cristo nos limpió, nos rescató, nos vistió, nos dio un nombre. ¿Y cómo? Él dejó a sus 99 ovejas y fue en búsqueda de la perdida. Y no descansó hasta encontrarnos. Miren lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 14. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Desde un inicio, Jesús quiso volver el corazón del hombre al corazón de Dios, al corazón del Padre. Y él mismo dijo en Lucas 4:18 que él fue ungido para dar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Que él fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a aquellos que estaban oprimidos. Jesús recorrió 15 kilómetros para buscar lo que estaba perdido, lo que estaba bajo el poder del maligno. Y lo dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios 2:2.
que nosotros estábamos bajo el poder del maligno, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de ira, que está en el mundo. Y así estábamos nosotros. Y así estaba este endemoniado, bajo el poder del maligno. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le pregunta al endemoniado cómo se llama, este respondió diciendo que se llamaba Legión. ¿Y qué quiere decir eso? Eso indica que había un aproximado de 4.000 a 6.000 demonios, hasta más. Pero, ¿cómo es que estos demonios, cómo es que toda esa cantidad de demonios entraron en el cuerpo de esa persona? Mateo 12 nos da la respuesta. Mateo capítulo 12 tiene la respuesta. 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no la halla. Entonces dice: volveré yo a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupado, barrida y adornado. Entonces va este espíritu, va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. La condición de este hombre, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra no solo el grado de perversión que había llegado, sino que también cómo estaba internamente y cuál sería su final. Recordemos lo que habíamos leído el pasaje de Marcos 5:5. Dice que él gritaba de día y de noche y se hería con piedras, se lastimaba con piedras. Ese era el estado de este hombre endemoniado. Y esto nos da a entender la profunda angustia, el profundo dolor y tormento que había dentro de él. Este hombre vivía entre los muertos. Era el reflejo de su interior. Internamente ya estaba muerto y sus días iban a acabar de esa misma manera, muerto, o de la peor manera, muerto, desechado, olvidado. Ojo, que él tenía familia, pero al parecer la familia no quería saber nada de él. Yo no sé cómo es en tu país, pero al menos aquí en Perú son pocas las familias que buscan ayuda si es que un familiar está envuelto en algún tipo de vicio. Pero en su mayoría vemos que son olvidados. En su mayoría vemos que han sido, que los han sacado de su casa. Es muy lamentable la situación de esas personas. Y me imagino en este momento cómo ha sido la situación de esta persona endemoniada. Dice en la palabra que esta persona, cuando vio de lejos a Jesús, corrió y se arrodilló ante él. En primer lugar, acá hay algo interesante, algo que me llamó mucho la atención. En primer lugar, este demonio o estos demonios eran conscientes de la divinidad de Jesús. En segundo lugar, el arrodillarse indica reverencia, adoración reconocida. Cómo estos espíritus inmundos reconocen quién es Jesús, al punto que le dicen: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y esta frase, Hijo del Dios Altísimo, fue usado muchas veces, en su gran mayoría fue usado
eh, por, por gentiles. En su gran mayoría fue usado por gente enemiga de Dios o por gente que estaba, por gente enemiga del pueblo de Israel. Por ejemplo, le voy a dar solo un ejemplo. En el capítulo 24, números 24, habla una persona llamado Balaam. ¿Quién fue esta persona? Fue un adivino, fue un mago, amonita, enemigo del pueblo de Israel. Dice, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Isaías también menciona referente a esto. Isaías 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces este término era muy usado por los gentiles. No es que los demonios eran gentiles, pero los enemigos de Dios usaban mucho estos términos. Bueno, esto haciendo un paréntesis, ¿no? No se olviden que estamos viendo algunas similitudes entre la parábola del hijo pródigo, la oveja perdida y este endemoniado, ¿sí? Y tanto el hijo pródigo como este endemoniado, pues no tenían ningún mérito en sí. No tenían ninguna promesa que darle a Dios, para que Dios se fijara en ellos y dijera, y para que Dios dijera, ¿no? Ah, este gadareno, o este hijo pródigo, sé que me van a servir de mucho. No, tanto el gadareno como cualquier hijo rebelde andaban completamente perdidos, como todo ser humano que camina sin Dios. Unos aparentemente mejores que otros, aparentemente buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos amigos, buenos padres, buenos profesionales, pero en todo hay tremendas fallas, hay gravísimos errores que cometemos y que llegará el día que rendiremos cuenta a Dios. El hijo pródigo quería su libertad. ¿Para qué? Para vivir una vida en libertinaje. Este hombre endemoniado, para que esté en esa condición, tuvo que haber pasado algo, tuvo que haber hecho algo. Si bien es cierto, el hijo pródigo es una parábola, ¿cuántos hijos pródigos hay en este mundo? Y ambos vivían en medio de los cerdos. Ambos vivían perdidos. Ambos vivían de acuerdo a sus decisiones. Eran guiados o estaban siendo guiados de acuerdo a lo que a ellos les parecía. Y saben una cosa, Mateo, Marcos y Lucas tocan este mismo relato de esta persona endemoniada, pero hay algo que me llamó mucho la atención en el libro de Lucas. Dice que él estaba completamente desnudo. Este endemoniado estaba completamente desnudo. Y déjame decirte algo, el estar desnudo equivale a no tener el vestido, la vestidura de la salvación. No estaba revestido de la justicia de Cristo. Se veía la desnudez de su pecado. Y la Biblia refiere también sobre la desnudez. Ezequiel 16 habla de la infidelidad de Jerusalén. Y aquí Ezequiel profetiza al pueblo. Y miren lo que Dios le dice al pueblo.
versículo 8, Ezequiel 16, 8. Y pasé yo otra vez, ¿sí? Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te di juramento, y entré en pacto contigo. Dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Está hablando el Señor. Está hablando que el Señor lo redimió. Lo sacó del lugar donde estaba. Lo cubrió esa desnudez. Apocalipsis 3:18 también menciona al respecto. El Señor está ahí aconsejando a la iglesia en Tiatira. Y dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unges tus ojos con colirio para que veas. ¡Wow! Y el estar desnudo delante de los demás es vergonzoso. Es lo más humillante que el ser humano puede pasar. Jesús pasó por esa situación. Jesús fue apresado y fue también completamente desnudado. Eso es lo que el enemigo usa para avergonzar al hombre. Y eso mismo hizo con esta persona endemoniada. Pero gracias a Dios que Él nos cubre. A pesar que nosotros hayamos fallado, a pesar que nosotros hayamos pecado, Él cubre nuestra desnudez. ¡Qué maravilloso eres tú, Dios! No solo nos viste, sino que Él perdona la multitud de pecados, la multitud de maldades, y olvida el pecado del remanente de su heredad. Lo dice en Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 20. Miqueas capítulo 7, acá lo tengo, Miqueas capítulo 7, del 18 al 20, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Wow! ¡Wow! Y eso mismo Jesús hizo con esta oveja perdida. Los pobladores donde se encontraba este endemoniado, esta persona, dice en la palabra que lo encontraron sentado, lo encontraron vestido y en su juicio cabal, y empezaron a tener miedo. Otro punto que me llama mucho la atención. Pero eso mismo hizo el padre del hijo pródigo. ¿Recuerdan ustedes que cuando el hijo dice, volveré a la casa de mi padre, le pediré perdón, he pecado contra ti y contra Dios? Y dice que el padre corre y se encuentra, se abrazan, el padre lo abraza, le da besos. El padre ordenó a los siervos, ordenó a los sirvientes que le pongan la mejor ropa a su hijo. Hay una similitud entre un hijo que quiere vivir su vida en libertinaje y un endemoniado. Ambos están perdidos, ambos estaban desnudos, en la vida de ambos hay cerdos. Y se habla, y aquí estamos hablando de vestiduras, de encuentro, de restauración, de sanidad, de perdón, cubrir desnudez. Pero no solo eso, sino que Lucas, el libro de Lucas, quien
también le hace referencia a este mismo pasaje del endemoniado gadareno, nos da un detalle muy, pero muy precioso. Lucas capítulo 8, versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido. ¿Quiénes salen a ver? La gente, la población, los que han estado mirando todo el acontecer. Dice que salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús. Sentado a los pies de Jesús. Vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Estaba sentado a los pies de Jesús. Y esto me lleva a recordar cuando Jesús fue a visitar a María, a Marta y a Lázaro. Dice que María se sentaba a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Entonces, me da la impresión, me da a entender que este hombre endemoniado, que obviamente ya no estaba endemoniado, escuchaba la palabra de Jesús. Él vivió y experimentó el poder y la gracia de Dios. ¡Wow! Al inicio les dije que Jesús y sus discípulos habían viajado del lugar donde ellos se encontraban, al lugar donde estaba esta persona, habían viajado un aproximado de 15 kilómetros. Y no era por gusto. Jesús fue en búsqueda de esta oveja perdida. Déjame decirte algo. Jesús jamás volvió a ese lugar. La gente gritaba que se vaya. Y esto me trae a memoria cuando Jesús fue apresado. Cuando la multitud empezaba a gritar, ¡crucifícalo, crucifíquenlo, crucifícalo! Pese a que ellos vieron milagros de Dios. Pese a que ellos vieron resurrección de muertos. Cojos caminando, ciegos viendo. Yo me pregunto, y pregúntate tú, ¿por qué ellos reaccionaron? ¿Por qué ellos actuaron de esa forma? ¿Saben por qué? Porque la gente, porque la población de ese lugar estaban siendo confrontados por la gracia. ¿Qué hizo la gracia en ese momento? La gracia expulsó el mal, pero la gente respondió, vete, vete de aquí. ¿Te suena algo esto? Cuando uno va a querer compartir las buenas nuevas, las buenas noticias, las personas, ¿cómo reciben el mensaje de la salvación? ¿Qué te dice? ¿Están entusiasmados? ¿Están con muchos deseos? ¿Se comprometen porque desean o porque simplemente se sienten comprometidos? Y en muchas ocasiones podemos decirle a Jesús, vete de aquí, con nuestras acciones. Muchas veces le podemos decir a Jesús que no vuelva a través de nuestros actos. Y esto puede pasar con nosotros. Aún puede pasar dentro de la misma iglesia. Personas que se sienten comprometidas no porque tienen ese deseo de agradar al Señor. Debemos tener mucho cuidado con esto. ¿Y por qué
el pueblo de ese lugar, las personas que vieron a Jesús liberando a esta persona endemoniada, y yo me imagino que no solamente se atormentaba él, sino que atormentaba a todas las personas que vivían en ese entorno, porque ellos querían que se vaya de ese lugar. Porque la gracia nos deja sin enemigos. Sí, la gracia nos deja sin enemigos a quien culpar. La gracia siempre va a ser el espejo que va a reflejar nuestro interior, de cómo somos, cómo estamos, y muchas veces no queremos reconocer eso. La gracia nos deja sin argumentos, nos confronta con nosotros mismos, y al ser humano no le gusta, no le agrada ser confrontado. Siempre buscamos a quién culpar, pero cuando Jesús llega a nuestras vidas, nos revela quiénes somos, nos revela a nosotros mismos, nos desnuda completamente y nos reviste. Aquel lugar necesitaba tanto de la gracia. La gracia llegó y ellos se sintieron completamente amenazados. Las personas necesitan de Cristo y se sienten amenazadas en sus finanzas, en su matrimonio, en sus propias vidas. Y hoy en día las personas necesitan de Cristo. Las personas necesitan tanto de la gracia. Vivimos en un sistema tan diabólico que quieren cambiar la mente del ser humano. Vienen buscando la forma de querer dominar. Vienen buscando la forma de que el ser humano pueda llamar bueno a lo malo y lo malo bueno. Pero son ajenos al llamado de Dios. Jesús jamás volvió a ese lugar. Jesús salvó a uno y ese uno empieza a contar las maravillas que Dios hizo en su vida. Y se abre el Evangelio para los gentiles, para ti, para mí. Aquel hombre que era endemoniado, así como aquel hijo pródigo, ambos volvieron a casa. Lucas, volvemos al libro de Lucas 5:18. Lucas 5:18. Dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejasen estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Y qué dijo el hijo pródigo cuando volvió en sí? Cuando Jesús libera a este endemoniado, el endemoniado vuelve en sí y el endemoniado, esta persona le dice, quiero seguirte, quiero estar contigo, pero Jesús le dice, no, anda, ve, anda, ve a tu casa, cuenta a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y cuando el hijo pródigo vuelve en sí, ¿qué dice? Lucas 15:17 dice, y volviendo en sí, me estoy refiriendo a la parábola del hijo pródigo, y volviendo en sí dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¡Wow! Este es el plan perfecto de Dios. Este es el plan perfecto que Él tiene para ti y para mí. Y sabes una cosa, ese mismo drama de esta persona endemoniada, aún dentro de la propia familia de esta persona, ese es el mismo drama de muchas personas
de muchas familias que no conocen de Cristo. Y muchas de sus decisiones, y muchas de tus decisiones, y muchas de mis decisiones han sido incorrectas a lo largo de toda nuestra vida. Y por esas malas decisiones, tú y yo hemos sufrido tanto. Lo hemos pasado tan, pero tan mal. La situación de este hombre era fruto de sus malas decisiones, porque ningún demonio entra en la vida de alguien si esa persona no le abre puertas. Es por eso que Efesios 4:27 dice: no deis lugar al diablo. Gracias a Dios. Doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias. Gracias porque Jesús no le interesó el pasado. No le importó cómo fue antes de su situación. No le preguntó: ¿cómo fueron tus padres? ¿Cómo te educaron? ¿Cómo fuiste de niño? No le preguntó nada de eso. No lo condenó. Dios no le importa recorrer la distancia para salvar a una persona. No le importó enviar o dejar su trono para venir acá a la tierra para salvarnos. Dios le dio a este hombre y nos dio una nueva vida, un nuevo sentido de vida. Él nos da un propósito por el cual vivir. Tú que me estás escuchando, déjame decirte que Él te está dando una nueva oportunidad. No le digas a Jesús: vete de aquí. No lo digas con tus actos. Cuenta a todo el mundo las maravillas que ha hecho, está haciendo o va a hacer en tu vida. No sigas viviendo en sepulcros, con ataduras del pasado. Recuerda que Él vino a romper toda cadena, toda atadura del maligno. Vino a sanarnos, vino a dar libertad a los cautivos, vino a sanar a los enfermos. Confía en Él, porque estamos revestidos de la justicia de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Y miren lo que dice Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo tenemos la tarea, tenemos la misión, que tú y yo somos ministros de la reconciliación, que tú y yo debemos confesar a Cristo, compartir a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como dice el apóstol Pedro, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! El hijo pródigo, la oveja perdida y este endemoniado salieron de las tinieblas por la gracia y el favor de Dios para que ellos cuenten las virtudes de Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia, dice Salmo 107, 1 y 2. Díganle los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo.
Y si tú has sido rescatado del poder del enemigo, tienes el deber de decir que Jesús está en tu corazón, está en tu vida, está en tu hogar, está en tu matrimonio, está en tus hijos, en todo lo que tú hagas. Jesús es mi Salvador. Por Él puedo tener comunión con el Padre. Por Él es que vivo y por Él estoy en este lugar. Y estoy aquí por Él. Y he llegado aquí por Él. ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Qué hizo? ¿De qué te libró en este año? ¿Qué estás peleando ahora? Si la enfermedad no tiene victoria, solo Él, solo Él. Si la principal razón de nuestra existencia es ser canales de inspiración, gracia y poder y vida divina. Y el centro del corazón de Dios está relacionado con cada uno de nosotros, con nuestro llamado, para que tú y yo podamos engendrar, para que tú y yo podamos alcanzar a multitudes, para que tú y yo podamos, entre comillas, viajar a rescatar a aquello que está perdido, a rescatar a aquello que está desechado por el mundo. Si tú entiendes que la razón de tu existencia es agradar el corazón de Dios, hay algo por detrás de eso. Tu existencia para invertir en otras personas. ¡Wow! Oh Dios, tú eres maravilloso. Tú eres precioso, Señor. Esa es la razón de tu vida. ¿Y de dónde va a venir tu mayor alegría? ¿De dónde va a venir tu mayor satisfacción? Tu existencia para vivir por los demás. Lo que Jesús hizo durante toda su vida fue exactamente eso. Invertir en los demás. Él invirtió en la multitud. En algunas otras invirtió en algunos amigos, pero de una manera muy especial invirtió en unos cuantos, en los 12 discípulos, porque había un compromiso y una disposición mayor en ellos. ¿Te imaginas que ellos vean milagros de Dios, vean sanidades, vean muertos resucitados, vean endemoniados liberados y digan: Jesús, vete de acá, por favor, no, tú me estás, estás moviendo mi corazón y me estás dando miedo? No, todo lo contrario. Quien andaba con Jesús siempre recibía inversión. Quien andaba con Jesús siempre se apegaban más a Jesús. Si aún tienes en mente aquel paradigma de que existen de que tú existes, de que existimos para destacarnos basado en lo que nosotros hacemos, en lo que conquistamos, en nuestros trabajos, en lo que nosotros vamos a adquirir o estamos adquiriendo, en lo que tú eres o tienes, déjame decirte que tu enfoque está desviado. Y no vas a hacer lo que realmente debemos nosotros hacer o lo que realmente tú debes hacer. Y te vuelvo a repetir, la razón de nuestra existencia es invertir. Invertir en nuestros hermanos, invertir en nuestros hijos, invertir en nuestra familia, invertir en las personas que están cerca y aquellos que no están cerca, en aquellos que conozco y en aquellos que no conozco, en aquellos que el mundo lo desechó, porque en algún momento tú y yo fuimos y estuvimos desechados. Y es en el hogar que debe ser el primer lugar donde nosotros como creyentes debemos dar evidencias de nuestra nueva vida. Es en nuestro hogar donde nosotros debemos reflejar el amor de Cristo. Y no hay mayor satisfacción que estar haciendo la plena voluntad de Dios. Y esto va a traer paz.
va a traer paz en todo lo que yo haga, va a traer paz en mi economía, va a traer paz en mi familia, va a traer paz en mi corazón, en todo, absolutamente en todo. Debemos callar. ¿Vas a callar? ¿Vas a esperar? ¿O vas a anunciar las virtudes de aquel que te sacó, las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas y me llevó a su luz admirable? Y quiero lanzarte un desafío para este año, o para lo que resta en este año. Que antes de que acabe este año, podamos compartir el Evangelio con alguien y poder llevarlo a los pies de Cristo. Y tú serás constituido como instrumento de la salvación en las manos de Dios. Estos días de crisis, estos días de terror, estos días donde mucha gente han entrado en pánico, también son días donde debemos predicar la palabra. El apóstol Pablo instó a Timoteo que lo haga a tiempo y fuera de tiempo. Las personas que están en nuestro alrededor necesitan de las buenas nuevas. Esas buenas nuevas tienen poder para salvación. La palabra salvación. La palabra salvación viene con el amor. Es amor. Transmite amor. Que las circunstancias, que el miedo no te hagan callar. Y me viene al recuerdo algo que viví, algo que experimenté. Estaba comiendo un maní tostado en la calle, mientras caminaba, mientras me iban en algún sitio, en algún lugar, y crucé por una persona que estaba tirada en el suelo, completamente maltrecho, sucio, sin afeitarse, sin bañarse, con ropa completamente destrozada. Y me extendió la mano como pidiéndome comida, y yo decía, pero es lo poco que tengo, pero no importa, le voy a dar. Le di y seguí avanzando. Y esta persona se paró, se levantó y empezó a seguirme en mi detrás. Yo empecé a tener un cierto miedo. Empecé a acelerar un poco más. Y él empezó a acelerar también. Y llegó un momento en que él empezó a caminar a mi costado. Yo aceleraba, él también aceleraba. Yo me detenía, él se detenía. Y yo caminaba lento, él caminaba lento. Por momentos me miraba y me sonreía. Me conmovió tanto. Y yo le dije, hola, ¿cómo estás? Me miró y se sonrió. Y me detuve por un momento. Y le dije, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás en estas condiciones? ¿Dónde está tu familia? Y él me dijo, mi familia está lejos. Mi familia me botó. Murió mi mamá, murió mi hermano mayor. Yo me puse muy triste. Entré en una situación de crisis y mi familia no soportó eso y me botó. Yo tenía mis animalitos, tenía mi ganado, mis gallinas. Pero como entré en esta crisis, ellos no podían hacer nada y me botaron. Y el único refugio en que yo encuentro es
donde estoy en estos momentos. Y es ahí donde yo me di cuenta que muchas personas, como este endemoniado, tienen una historia detrás de ellos. Y el diablo quiere detener nuestro caminar. Y el diablo quiere de alguna manera destruirnos. Pero él no puede hacer nada contigo. Porque tú y yo somos hijos amados de Dios. Pero te vuelvo a repetir, su tarea es intentar detener tu caminar hacia la victoria, hacia el cumplimiento de nuestro propósito aquí en esta tierra. A lo mejor no están endemoniados, pero se encuentran en la misma situación, en la misma condición, perdidos, alejados, sin Dios, sin su salvación, y necesitan conocer a Cristo. Si tú te consideras desechado, déjame decirte que no lo estás, que hay una oportunidad en Cristo. El Señor está buscándote, el Señor está dispuesto y sigue con los mismos brazos abiertos para recibirte. Sigue con esos mismos brazos abiertos como Él lo estuvo ahí en la cruz, para perdonarte, para redimirte, para revestirte con su juicio, con su justicia. Nada está perdido. Cristo te ama tanto. Y si tiene que volver a recorrer los 15 kilómetros, lo va a volver a hacer. Tan solo para salvarte. Es más, ya lo hizo. Dios envió a su Hijo Jesús para salvarte. La respuesta para tu vida, la respuesta para tu matrimonio es Jesucristo. Es la respuesta ante cualquier enfermedad, ante cualquier calamidad. Salvó a un endemoniado. Te puede salvar a ti. Nosotros como humanos somos humanos imperfectos y nuestra imperfección no es que agrademos a Dios. Es que nosotros le demos la oportunidad para que Él se glorifique en nuestras vidas. Y Él no quiere reparar ningún problema. Él quiere transformar vidas para tan solo glorificarse. Y Él quiere usar nuestras vidas y revelarse a nosotros y a través de nosotros en muchas y miles de personas. Déjame orar por ti. Y quiero terminar con esta oración. Padre, oro por quienes están escuchando, sean o no creyentes, te conozcan o no. Oro para que cada persona aquí puedan estar rodeadas por piedad, que la bondad los rodee en cada persona que esté. Que sean rodeados, Señor, de piedad, de tu bondad, de tu misericordia. Oh Señor, que cada uno de ellos puedan experimentar de cuánto tú los amas. Que cada persona aquí que esté escuchando sean instrumentos tuyos, Señor. Oro para que se construya esa unidad, ese amor por aquel perdido que necesita de ti. Que seamos nosotros piadosos, que nosotros seamos amables con la gente. Y Dios, por favor, danos poder para poder hacer eso. Que nosotros podamos transmitir tu amor y no nuestro amor condicional. Que nosotros podamos transmitir cuánto tú los amas.
¿Cuántas personas en estos momentos viven una vida como la vida de aquel hijo pródigo, como aquel hombre endemoniado, y el mundo lo está desechando? Hemos sido llamados, somos embajadores tuyos, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los que están escuchando, de mis hermanos. Bendice España, Señor. Bendice cada hogar, Padre. Bendice Perú, bendice todas las naciones, Señor. Y estén donde estén tus hijos, Señor, sean esa luz para alcanzar a tan solo esa oveja perdida. Porque tú lo sabías que alcanzando esa oveja ibas a alcanzar al hogar, a la familia de esta persona. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque eres tú quien sanas corazones. Gracias porque eres tú, Señor, quien restauras vidas. Eres tú levantando de entre los muertos. Oh, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, haz un milagro, Señor. Amén. Amén.